placer saludarles aquí, ¿verdad? Una vez más conversando con el chef Saúl Macedo. En este momento me encuentro aquí acompañado con una hermosa chef llamada Teresita Treviño. Nos acompaña desde el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco. Una gran profesional, una docente, alguien, ¿verdad? Pues que se dedica toda su vida básicamente a lo que es la parte de educar, de enseñar las artes gastronómicas a nivel profesional en todos los niveles, ¿verdad? Entonces para mí es un honor, es un placer el poder contar con su presencia y su tiempo. Sea bienvenida mi chef Teresita Treviño. Muchas gracias, Chef Saúl. Gracias por la introducción. Pues para mí es un gusto y un placer estar aquí platicando un poquito de temas gastronómicos, obviamente, y de trayectoria laboral. Yo creo que a todos nos pueden inspirar para desarrollar algo nuevo, ¿no? Dentro de esta bonita carrera. Claro que sí, como bien sabemos, vamos a poder conocer cuáles fueron sus primeros pasos, sus pininos dentro de esta área, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas oportunidades, pero hay que saberlas aprovechar, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad es que fue, yo creo que rumbo del destino, honestamente. Aquí en México, nosotros cuando terminamos la edad preparatoria, o sea, más o menos el bachillerato, ¿no? Aproximadamente a los 18 años tenemos que elegir una carrera universitaria y cuando yo egresé de la preparatoria, la verdad es que estaba muy de moda esta carrera de gastronomía, ¿no? Y honestamente yo no iba a estudiar esa carrera, sin embargo, por dificultades de su momento, por cuestiones económicas, pues decidí estudiar la carrera de gastronomía con la mía de salir a estudiar otras cosas, ¿no? Sin embargo, la verdad es que durante el proyecto del estudio, pues me apasionó demasiado esta carrera. Ya para finales de mi carrera, yo ya estaba enamorada de lo que me gustaba hacer. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Que sus planes eran muy distintos, ¿verdad? Pero, por decirlo así, para no perder el tiempo, se matriculó sin saber que usted misma se estaba tirando el gancho al cuello, ¿verdad? Y exactamente. Sí, y al final pues descubrió que era parte de su pasión y que contaba con esas habilidades y destrezas necesarias, ¿verdad? Y más que todo, sí, así. Disciplina. ¿Verdad? Sí, pareciera que es una carrera muy fácil, sin embargo no es así. Es una carrera que requiere muchísima disciplina, bien como dice, y también pasión, ¿no? Muchas veces el estar tanto tiempo en la cocina no es nada sencillo y requiere ahora sí que amor por lo que uno hace. Sí, pues de hecho, por ejemplo, cuando en la universidad era por semestres y al finalizar cada uno de los semestres nos mandaban a un lugar a hacer prácticas o estadías y más o menos duraban aproximadamente un mes. Entonces en mi primera estadía pues ya acababa de cumplir 18 años, estaba muy joven, ¿no? Y la directora nos decía que teníamos que estar en cocina porque también en otros años podían hacer las pasantías en otras áreas, ¿no? Sabemos que la gastronomía es bastante diversa en servicio, cosas por el estilo, pero ella nos tenía muy obligado que en la primera pasantía tenía que ser en cocina, para sentir así que la realidad del entorno, ¿no? Y la realidad es que me matriculé, o mejor dicho, me instruyeron o me inscribieron más bien
a uno de los hoteles aquí en Acapulco que tiene más gente, sobre todo en tiempos de diciembre, ¿no? Que fueron toda la temporada que me tocó noviembre, diciembre, bien fácil. Y ocupación pues de 90%, 95%, entonces estaba hasta el tope la presión, todo el trabajo, y honestamente el primer día fue sumamente difícil, fue agotador, me dieron mi novatada, como quien dice aquí. Me costó muchísimo trabajo porque se burlaron de mí. También sabemos que el entorno en cocina es difícil, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo dije, no, me voy a rendir, hasta aquí se acabó, esto no es para mí. Sin embargo, pues me pegó en el orgullo y eso dije, no, yo no me voy a salir, yo voy a terminar lo que empecé, y terminé. Y ya después las siguientes prácticas, la verdad es que fueron muchísimo más sencillas. Las siguientes prácticas me tocaron en el extranjero, en España. Fue totalmente una experiencia distinta, porque aquí en México hay muchísima presión laboral. Yo creo que en toda Latinoamérica somos muy así que tenemos que cumplir un horario y que tienes que seguir más allá de tu horario, ¿no? Y entregarte durante todas las horas que te cuente. Y en Europa la realidad es muy distinta, ¿sí? Son como que sí apasionados por lo que hacen y todo, pero son un poquito más dedicados a que el trabajo salga bien. No importa si lo tengo que suspender y hasta ahí le dejo y después continúo, no, pero tiene que quedar perfecto. Y aquí como que somos al revés, somos más de hacer mucho, y aunque me aviente unas 10, 12, 14 horas, tengo que hacer mucha producción, ¿no? Y el ver este contraste, la verdad es que me llamó mucho más la atención, porque me di cuenta que había cosas aquí que hacían falta y que incluso en Europa también hace falta, ¿no? Ese poder convivir como que en estos dos ámbitos me permitió también darme la tarea como de esta parte de la educación, ¿no? La importancia de impartir temas, la importancia de instruir a los demás con respecto a lo que está sucediendo fuera. Y ya al terminar mi carrera, la realidad fue de que empecé a hacer un posgrado en educación. A mí siempre me ha apasionado la educación, toda mi familia está metida en temas educativos, y pues eso todavía se acrecentó en mí, ¿no? Y ya al día de hoy, pues ya prácticamente tengo casi 7 años en la docencia, ¿no? Sobre todo en docencia universitaria en gastronomía. Qué interesante saber, ¿verdad? Toda la experiencia que usted ha ganado y lo que pudo conocer en dos diferentes ambientes, ¿verdad? En diferentes lugares, tanto europeos como latinoamericanos. Y eso de cierta manera le brindó esa madurez que usted necesitaba. Sí. Dentro de la parte graciosa que usted mencionó es sobre las novatadas. Sabemos muy bien que se da mucho en cocina, pero no sé si será mucho pedir si nos comparte qué fue lo que le tocó a usted, porque hay unos que, por ejemplo, los mandan a conseguir aceite en polvo o le ponen a picar harina, por ejemplo, o de repente le asignan el cocinar a los compañeros y de repente viene uno y le dice, no, si hace falta canela, si hace falta esto, ¿verdad? Pero a eso que lo están matando, cuénteme, ¿qué es lo que le tocó a usted? O sea, en mi caso, para los que no me conocen, lógico es, yo soy una persona muy chaparrita, yo mido 1,47, ¿sí? Entonces el hecho de llegar a una cocina, pues se nota mucho la diferencia, obviamente, en la altura, y también puede ser la estatura, pues un motivo de conflicto laboral, porque no muchas cosas uno no las alcanza o no se puede mover de la misma manera, ¿no? Obviamente que uno se va acostumbrando y va tomando
como mañas, ¿no? Pero en este primer día que me tocó en mis prácticas, la realidad fue que como entré a una hora distinta, o sea, el chef me había dicho, yo te recibo a tal hora, pero sabemos que luego te reciben muchísimo más tarde. Entonces me tuvieron casi 4 horas ahí en espera, y ya cuando me permite entrar me dice, bueno, dice, yo creo que sí, vas a entrar, pero mañana vente tempranito, a la hora que te corresponde, el turno de las 9 de la mañana, y me dice, oye, ¿sabes qué? No, porque acabo de ver tu carta y tu carta dice que empiezas hoy y hoy empiezas. Y le digo, bueno, pues si quieres puedo ir a la escuela que me cambie la carta. No, aquí dice que empiezas hoy y hoy empiezas. Entonces, era mi primera vez que yo entraba en una cocina profesional y yo dije, bueno, pues ya qué, ¿no? Entonces entré a casi a mediodía, casi a la 1 de la tarde, me tocaba salir casi a las 9 de la noche, y pues nunca me dijeron a qué horas tenía yo que estar. Ya eran casi las 10 de la noche y no me querían soltar porque la del nocturno, me decía, no, es que ponte a hacer esto y ponte a hacer lo otro. Pero la de la comida nunca me dejó salir a comer, que porque no estaba en el turno de ella. No, la de la cena tampoco, que porque yo ya debía haber comido con los de la comida. Entonces me traían de un lado para el otro. La verdad es que me hicieron sufrir bastante porque como vieron que la verdad es que no daba yo una en cocina, porque me pusieron a hacer pizzas. Yo no había llevado ninguna materia de masas ni nada por el estilo, y aquí tenemos como que mucho la concepción de que las pizzas pues en 30 minutos no de 2 minutos. Entonces yo tenía muy la idea de que tardaba un chorro la pizza en hacerse, y ahí me ponen a hacer la pizza, y tenían como un horno tipo de leña con con una entrada, estaba muy alto, entonces me tenía yo que parar de puntitas, colocar la pizza adentro, y luego la pala de la pizza era casi a mi estatura, de fierro, pesaba un montón. Entonces fue un rollo, la verdad, para meter la pizza. Y ya una vez que pude colocarla, di el palazo y se fue la pizza hasta el fondo, y yo dije, pues a ver quién la saca, porque quién la voy a sacar. Y ahí se quedó, porque yo muy creída de que iba a tardar una media hora la pizza en hacerse. Y sale el chef muy enojado, que porque cómo era posible que hubiera una pizza quemándose en el horno y que si nadie le iba a sacar, ¿no? Ya después de ahí pues me empezaron como que a poner como trabas, ¿no? Y aquí estamos muy acostumbrados a consumir pues taquitos dorados, que es tortilla con pollo, y se hace como se dobla, se hace como un churrito, y entonces se ponen a freír, ¿no? Los tacos dorados. Y entonces me pusieron a hacer unos tacos dorados, y era una hielera gigante, como con 10 kilos de tortillas, y era un baño completo de puré de papa, hacer los tacos de papa. Y entonces me dijeron, no, pues hazlos. Y digo, bueno, pero ¿cuántos? Voy a hacer 1 kilo. No, vas a hacer todo el baño. Y dije yo, ¿es en serio? Es una cosa tremenda. Y estuve como 5 horas, nunca había usado la freidora, me he metido una quemada ahí horrible, en fin, ¿no? Y ya lo último, la cereza del pastel, fue que me pusieron a hacer como 40 litros de agua de sabor. Y aquí estamos muy acostumbrados a que las colocan como en unas fuentes. Sí. Y entonces estas fuentes están muy alto, y es como que va circulando el agua de sabor para que no quede tan dulce, concentrada. Y entonces me pusieron a cargar, y me dice la encargada de cocina, dice, bueno, dice, pues llévate las ollas de los 40 litros. Dije yo, no sé cómo me voy a cargar eso, esto es súper pesado. Me dice, bueno, entonces ponte a cargar el agua, ¿no? Entonces yo con el bowl atravesando toda la cocina, y me tenía que parar en un banquito para poder echar el agua. Bueno, todos los meseros en el vidrio de la cocina asomados, haciendo apuestas de que cuánta agua me iba a echar encima. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y ya al final la verdad es que yo me sentía así como que, ay no, ya estos son horribles, son unas personas feas, me tratan muy mal. Pero la realidad fue que al final honestamente aprendí bastante.
y a pesar de que salí furiosísima de ahí, encanijada, porque me habían tratado así, al día siguiente regresé temprano y la encargada de desayunos me dice que no creí que ibas a regresar. Dice, entonces, ¿te gustaría formar parte del equipo de desayuno? Nada más que te integras a las 6 de la mañana. Y a partir de ahí ya todo fue totalmente diferente, ¿no? Como que siempre ponen a uno a hacer los retos en cocina para ver hasta qué nivel aguanta uno, y entonces ahí se dan cuenta de las fortalezas que tiene cada quien dentro de la cocina. Ha dicho una gran verdad. Sabemos muy bien que eso de cierta manera fue una gran prueba la que usted vivió para ver qué tan tolerante usted aguantaba, porque como bien ha dicho, el ambiente en cocina, especialmente en el sector restauración, no es nada fácil, ¿verdad? Estamos hablando de toda la presión, y eso que en ocasiones, por ejemplo, hay quienes lo ponen a prueba también, dicen, no, vas a lavar solo los platos, vas a lavar allá. Y le están tirando, entonces a ver hasta dónde aguanta. Si tira la toalla, hasta ahí nomás llegó. Pero qué bien por usted, ¿verdad? De que a pesar de que se fue enojada, supo reflexionar y regresó, más bien fue la sorpresa, ¿verdad? Y qué bueno. Luego que usted ya una vez se integró al equipo de trabajo, ¿cuál fue su primer gran evento en el que usted participó? O sea, que empezó a ganar experiencia dentro de esa área. Yo creo que hubo grandes pequeños eventos, una serie de eventos que la verdad me han marcado en general, no nada más en esas primeras prácticas. En esas prácticas yo creo que fue el hecho de estar en el evento del 24 de diciembre, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí estamos muy acostumbrados que el 24 de diciembre se cena, todos en familia, obviamente, pero en el caso de los hoteles, como hay mucha gente que viene a pasar aquí fiestas, pues se realiza como un banquete nocturno, donde todos los huéspedes pues participan y pagan su boleto, o sea, su cena, etcétera, ¿no? Entonces ese sí fue como mi primer evento maratónico, porque entré yo a la hora de siempre y me dijeron, pues te quedas a apoyar aquí el evento, y salimos a las casi 3 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente yo entraba a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, sí fue la primera vez que me acuerdo que llegué a casa y todo el mundo todavía como que en la fiesta y la pachanga y todo, y yo así como que no me vean, yo me voy a ir a dormir porque mañana me tengo que dormir 2 horas para poder regresar al día siguiente, ¿no? Entonces, eso fue, yo creo que una de las primeras veces que me di cuenta que, número uno, eventos sociales y festividades, nosotros pues no formamos parte de eso, ¿no? Siguiente evento que yo creo que me marcó muchísimo también fue en Azurmendi. Estuve haciendo prácticas ahí en España, en Bilbao, restaurante que actualmente tiene 3 estrellas Michelin. Cuando estuve yo tenía 2, pero nos tocó un evento de 600 personas. Entonces, un evento de 600 personas ya de por sí es grande, sí. Y aparte con lineamientos Michelin, pues bueno, fue un caos. O sea, cada mesero tenía asignada una mesa. En aquel entonces no me tocó cocina, ya estaba yo en servicio, me tocaba a mí meserear, pero sí fue complejo porque nos dejaron las mesas, como éramos de casa, contrataron muchos meseros de fuera y esos meseros como que les dieron las mesas del montón, pero nosotros como éramos meseros de casa, entonces teníamos que las mesas más elegantes y las de la gente más importante, entonces fue mucha más presión. Y recuerdo muy bien, fueron 5 tiempos, más bien, sí, fueron 5 tiempos, el servicio, doble servicio de vino, entonces tenías que servir rápido, era servir vino tinto con la derecha, vino blanco con la izquierda, y al mismo tiempo las 2 botellas, y cámbiale, y hace el formateo,
y casi éramos 40 y tantos meseros. Entonces, híjole, era un mundanal de gente, recuerdo muy bien. Y fue un evento que duró, esa noche fue la noche de gala, pero aparte fue un evento que duró todo el fin de semana, ¿no? Porque era gente que venía como una convención, y el hecho de tener pues todas las presentaciones todos los días, el servicio de catering, de estar cargando el cóctel y cosas por el estilo, ahí también aprendí precisión. Y creo que ahí de lo que más me llevé de este evento fue el hecho de ver al chef Eneco, el dueño del restaurante, llevar a todos los de cocina, decirles saben que ya váyanse a dormir, y él tomar el trapeador, la mopa, y empezar a limpiar toda la cocina. A todos nosotros de sala nos empezó a ayudar, se puso él a trapear cubiertos, a acomodar copas. Yo cuando entré a cocina y vi eso dije, no puede ser que el hombre de 2 estrellas Michelin, que actualmente ya tiene muchísimas más, estuviera haciendo eso, ¿no? Entonces, ahí fue donde aprendí realmente lo que era el liderazgo, ¿no? En un evento. Entonces, yo creo que esos fueron los eventos que más me han marcado en mi práctica. Como podemos ver, el primer evento más fue una experiencia cuantitativa. El segundo evento, como dijo usted, de liderazgo, ¿verdad? Porque es cierto, muchas veces nosotros nos sorprendemos que por el hecho de que sea el dueño del negocio es que no se va a ensuciar las manos. Más bien, él hizo lo contrario. Entonces, desde ahí estaba demostrando humildad. Fueron lecciones de humildad, por sobre todas las cosas también. Claro. ¿Cuál ha sido el evento que atendió con mayor cantidad de comensales? Yo creo que podría ser ese evento, porque sí me tocó, por ejemplo, eventos de 1000 personas, pero no eran cenas, eran coctelería. Entonces sabemos que es mucho más sencillo, ¿no? El hecho de salir y ofrecer cócteles, pero este tipo de eventos sí fue como servicio a la mesa, de tiempos. Entonces yo creo que esos podrían ser los eventos de mayor cantidad de personas, ¿no? Y yo creo que no nada más el hecho de volumen de gente, sino también el hecho de la precisión, ¿no? Porque representábamos hasta cierto punto una marca muy importante en ese momento en Europa. Y hasta la fecha todavía sigue siendo uno de los restaurantes más importantes de Europa. En este caso, ¿cuántas mesas, de cuántas sillas le asignaron a usted, a los que estaban de casa? A mí me asignaron una mesa de 10 personas, las mesas eran de 10 personas, pero a nosotros, como éramos practicantes, sí nos dejaron de las mesas principales porque éramos de casa, pero nada más nos dejaron una. Y los otros meseros que eran de casa, pero que ya eran, ahora sí que trabajaban ahí, a ellos sí les dejaron de 2. No podíamos tener más de 2 mesas, porque también por el volumen que había, era prácticamente imposible que un mesero estuviera teniendo 3 mesas. O sea, en un evento de 100 personas, sí nos aventábamos de 3 mesas de 10 personas, sin problema. Pero aquí estábamos hablando que era demasiado volumen. Entonces, entrabas a la cocina y todavía me acuerdo que era una hilera enorme de gente esperando platos. Entonces sacaban el tiraje de platos y era de que, órale, llévatelos, no había suficientes charolas como para charolear, entonces sacabas de 4 platos por salida. Entonces era pesado en ese sentido, porque era imposible prácticamente charolear, ¿no?
Entonces, sí, nos dejaron nada más una mesa de 10 personas, pero de todas maneras, lo complicado ahí fue estar trabajando en la cocina con casi 50 meseros más. No, pues sí, porque hay que ver que todo debe estar bien sincronizado, los tiempos, por cada tiempo de salida, ¿verdad? Y en realidad fue un gran reto, fue una gran experiencia que usted ganó también. Sí, aquí, por ejemplo, nunca había estado en servicio. Creo que fue, a mí me apasionaba mucho el estar en servicio, estaba yo en el último año de mi carrera ya, y el hecho de estar como mesera, la verdad, me permitió ver, así que el ámbito gastronómico desde otro punto de vista, porque también aquí llegaban muchísimo extranjero. Entonces, varias veces nos tocó atender mesas totalmente en inglés. También nos tocó una vez una convención de puros italianos y en aquel entonces estaba yo estudiando italiano, entonces pude practicar un poquito también el idioma y sobre todo analizar que aunque hablábamos español, o sea, igual que los españoles, nos conducíamos de una forma totalmente distinta y los españoles rápidamente nos identificaban, ah, ustedes son de México, ¿verdad? Porque iba yo también con otra compañera. Y luego identificaban que no éramos de ahí y querían saber un poquito más, oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo prácticas? ¿Vienes a trabajar? Entonces se interesaban un poquito también por la parte cultural nuestra. Y en el evento que nos tocó atender, también la convención, pues era una convención de una de las marcas de País Vasco, entonces en la festividad de la marca también había mucha, como que muchas, ¿cómo decirlo? Como bailables y cosas por el estilo típicos de ahí, y eso nos permitió acercarnos también a la cultura. Yo creo que si hubiera estado en cocina no hubiera podido observar todo eso. Y otra de las partes es que el restaurante hasta el día de hoy produce vino, entonces nosotros teníamos que conocer toda esta parte de la producción del vino que tenía las bodegas para poderle comentar a los comensales sobre el vino, etcétera. Y eso también a mí me quedó muy marcado y hasta el día de hoy recuerdo de esos aspectos para dar las materias de enología, que con el tiempo me ha tocado también impartir esa materia. Y el añejo más viejo. Más bien, ahí tenían, como estaba muy cerca de La Rioja, uno de los productos que más vendíamos eran los vinos de reserva de La Rioja. No me acuerdo en este momento el nombre del vino, pero era de los que más vendíamos. ¿Sí? Y el hecho, por ejemplo, de almacenarlo, también lo tenemos que cuidar al momento de almacenar. Y más. Y aprender a identificar, porque en su momento luego nos decían, sí, quiero de crianza y quiero reserva. Y a nosotros decíamos, bueno, pues nada más checa la etiqueta, el que diga crianza y el que diga reserva, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo nos fuimos dando la cuenta de las diferencias, ¿no? En las características para almacenarlo y sobre todo para venderlo, porque uno sí se vendía el de crianza, sí lo vendíamos como por peteo, el de reserva ni de chiste, o sea, lo vendíamos por botella, ¿no? Y los vinos de gran reserva, la verdad es que lo tenía nada más en el restaurante gastronómico que estaba arriba, y ahí sí tenían otra gama de productos, ¿no? Qué bien, es magnífico, realmente no todos tienen esa experiencia de poderlo conocer tan profundo, ¿verdad? Y qué bueno que aprovechó. Una vez que usted ya finalizó su práctica ahí en España y regresó para poder sacar su posgrado en educación, ¿qué otra vivencia o experiencia usted pueda recordar que nos pueda compartir, de las cuales siempre nos dejan una enseñanza?
Pues después de haber terminado la carrera, la realidad es que cuando regresé me llamó mucho la atención esta parte de la enología y yo dije, bueno, pues me voy a enfocar en esta parte de los vinos, pero en aquel entonces el estudiar para sommelier pues tenía uno que trasladarse a Ciudad de México, era bastante complejo. Y entonces dije, bueno, me ofrecieron la oportunidad de estudiar el posgrado, me quedé aquí en Acapulco estudiando mi posgrado. Y ya cuando estaba en la maestría, como que ahí tomé un rumbo un poquito diferente porque me metí a dar clases de inglés y y a empezar con esta parte de la docencia pero a niños. Y esta experiencia me funcionó bastante cuando entré yo ya a trabajar en cocina. Ya estando en cocina, yo creo que, bueno, dando clases en el área de gastronomía, yo creo que de las experiencias más interesantes que he vivido ya en mi tiempo laboral como docente han sido, número uno, que cursé un diplomado en rutas gastronómicas, que me tocó hacerlo en varios estados de la República Mexicana. Había sitios que yo ya conocía, pero la verdad es que cuando uno viaja como estudiante, y era una de las cosas que decía yo en uno de mis en vivos, que como que uno viaja y va con un montón de amigos y va uno a divertirse. O sea, lo último que va uno es aprender. Entonces, ya en estos viajes pude apreciar la gastronomía de México con otra visión, ¿no? Desde una visión más académica, desde una visión más realista. Y el hecho de poder experimentar, tomar clases con cocineras tradicionales, yo creo que eso ha sido una de las experiencias más gratas que he vivido, ¿no? Y después de ello, me dieron una oportunidad para trabajar en un yate en Miami. Y la verdad es que al principio yo estaba negada a ir porque decía, híjole, tengo muchísimos años ya de estar sin práctica, ¿no? Y la verdad es que estaba yo bastante fuera, ahora sí que fuera del campo, ¿no? Entonces le expliqué yo al capitán y me dice, no importa, yo siento que eres una persona idónea para este puesto, lánzate, tú checa y ya si no te sientes cómoda, pues ya. Entonces estuve un mes ahí trabajando, colaborando con ellos y la verdad es que me sirvió muchísimo para incentivar a los alumnos a que vivieran esa experiencia, ¿no? El hecho de decirles específicamente, ¿sabes qué? Mira, necesitas esto, esto, así, así, así. Y la otra también me ayudó para cuestiones técnicas en cocina, ¿no? Esta parte de la organización que luego muchas veces como que no lo tomamos tan en cuenta, ¿no? El ordenamiento dentro de las áreas de cocina, lo vital que es que tengamos un área bien estructurada, bien diseñada, para que nos podamos mover en cocina y poder trabajar de mejor manera. Yo creo que eso es fundamental y en eso se debe basar nuestra enseñanza como docentes, ¿no? Que los jóvenes aprendan a valorar el área de trabajo. Sí, ¿cuál fue la primera actividad gastronómica que usted le tocó organizar con sus alumnos y de las cuales pues usted puede decir, esta fue la que me probó? Yo creo que la primera actividad que me probó fue antes, durante la carrera. Bien, bien lo hicieron en su momento los directivos dentro de la universidad, que el último semestre de la carrera nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes son de último año, ¿no? Y nosotros vamos a realizar una serie de eventos al final del semestre y queremos que los de último año, pues cada quien se va a quedar a tutorar un grupo y van a realizar un evento sobre este tema, ¿no? Entonces, ahí fue mi primera experiencia con la docencia, curiosamente, ¿no? Porque me pusieron a mí de líder de grupo, entonces yo tenía que coordinar a mis compañeros de equipo
de la generación, que éramos 5 chicas, ¿no? Que coordinábamos nosotras a un salón por completo, que era un salón aproximadamente como de 20 estudiantes, ¿no? Y fue un rotundo desastre. Y yo creo que eso fue lo que más me incentivó a mí para darme cuenta cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Porque yo tenía esta ilusión de, ay, no, hay que ser más tranquilos con los muchachos, no hay que exigirles tanto, pobrecitos, que no gasten tanto, porque no, muchas veces pues sale muy caro y ya de por sí están gastando en la carrera y toma, por estar ahorrando me di cuenta que por no meterles presión y como llegaban los muchachos luego teníamos reunión y me decían, ay, es que fíjate que tengo que ir a tal lado. Bueno, pues no te preocupes, está bien, después te pones al corriente. Sí, fue un desastre total, ¿no? Porque cada quien estaba por su rollo, cada quien había hecho lo suyo, incluso de mi mismo equipo de asesores, la realidad fue que cada quien estaba por su completo rumbo, ¿no? Y me tocó a mí el mero día poner dinero para comprar botellas de vino, los centros de mesa los tuve que conseguir yo, y se supone que nosotros nada más íbamos a coordinar el grupo, ¿no? Entonces, muchos llegaron el mero día a la práctica y no tenían ni la menor idea de lo que tenían que hacer. Entonces, ahí me di cuenta de que un líder no puede trabajar así. O sea, un líder tiene que poner tiempos, sí, no tiene que ser tan estricto en el sentido de, y haz esto, y haz lo otro, y así, o sea, no es un líder paternalista, pero es, yo dejo un trabajo en tal tiempo y ese tiempo tiene que estar cubierto. No lo hiciste, lo siento mucho, más para afuera, ¿no? Entonces ahí aprendí en cierto punto a poner límites, pero yo considero que honestamente, qué bueno que me equivoqué en esa experiencia, que fue una experiencia muy mala en su momento, pero sumamente llenadora para mí, para mi formación docente, que no lo sabría hasta muchísimo tiempo después. Pero yo creo que esa fue la primera experiencia donde me di cuenta de cómo dirigir a un grupo. Yo creo que el siguiente paso del reto gastronómico fue seguirme formando, ¿no? Porque yo terminé la maestría mucho tiempo antes de empezar a dedicarme a la docencia en gastronomía, porque me empecé a dar clases a nivel universitario en otras carreras, como por ejemplo la de nutrición. Entonces, cuando llego yo a la docencia en gastronomía, la verdad es que al principio sí fue un reto porque primero había materias que yo nunca había llevado en la universidad y el hecho de que nuevos contenidos, por ejemplo, pues hay que estudiar y ya estaba un poquito acostumbrada a ello porque el dar clases en una carrera que no es la de uno, pues eso implica muchísimo trabajo también, ¿no? Entonces, llega un punto, recuerdo bien, cuando ya tenía aproximadamente un año dando clases en una de las universidades públicas, donde me empecé a sentir como esa sensación de conformidad, o sea, de confort, ¿no? Esa zona de confort que luego llega, ya esta materia ya la vi, entonces lo voy a hacer así. Entonces, ya para el segundo periodo yo dije, esto no está bien, esto no se siente bien, ¿no? Como que ya no se sentía como un reto, ya no se sentía así como de, híjole, tienes que leer porque esto tienes que reconocerlo un poquito más. Entonces dije, tengo que salir de aquí. Y ahí fue donde empecé a formarme y tomar capacitaciones. La primera capacitación que tomo fue la del diplomado de rutas, que comentaba hace rato. Y después de eso, la verdad es que me gustó. Yo dije, por aquí va, vamos a seguirla. Y entonces un día empecé
a estructurar mis redes sociales, porque me empecé a dar cuenta que las redes sociales también era un elemento importante en desarrollo académico. Y entonces en las redes sociales empecé yo a buscar como cursos, empecé a darle likes a las páginas que me interesaban y encontré un curso de gastronomía prehispánica en México, en la UNAM. Entonces yo dije, este es el punto importante y me empecé a trasladar a la Ciudad de México. Y a partir de ahí, la verdad es que me di cuenta que sí podía estar yendo y viniendo a tomar cursos a diferentes lugares de cocinas y cultura mexicana. Y yo dije, me llama muchísimo la atención porque yo quería estudiar en la ENA desde que yo estaba en la preparatoria. De hecho, ahí era donde yo quería irme a estudiar. Entonces, ¿quién iba a decir que casi 10 años después iba a integrarme a la universidad? Pero ahora desde un rumbo un poquito diferente. Y cuando me integro a este grupo ¿cómo se llama?, del diplomado de cocinas, ahí empiezo a ver gente que tenía las mismas ideas que yo, que compartía con los mismos ideales, con las mismas formulaciones, y entonces empecé a hacer como que enlaces con estas personas que hasta el día de hoy honestamente han sido cruciales en mi formación, ¿no? Y ya con eso me empecé a ampliar como el círculo de colegas, empezó a ser un poquito más amplio y empecé a hacer otra serie de cursos hasta llegar, por ejemplo, al diplomado donde tuve gusto de conocerlo a usted y a los demás chefs, al chef Ricardo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Salirnos primero que nada de nuestra zona de confort y empezar ahí a buscar, porque yo creo que en el momento que nos salimos de la zona de confort, vamos a empezar a encontrar gente que tiene las mismas ideas que nosotros y comparte con los mismos ideales. Y el chiste es, en la formación profesional, empezarnos a vincular con estas personas, porque ellos son los que también van a ir enriqueciendo nuestra formación profesional. No, y fíjese que una de las cosas que yo admiro de México son las cocinas tradicionales, las cocineras especialmente, ¿verdad? Yo he podido observar en algunos eventos las técnicas que aún se manejan al día de hoy, ¿verdad? De ahí pues también, aparte de todo eso, saber que México en sus 17 o 18 estados que tiene, cada estado tiene su... ok, perdón, corrijo, 22, corrijo. Tiene su gastronomía documentada, ¿verdad? Yo tengo un compendio de casi todos los estados de México y en cada uno hay mucho que aprender, verdaderamente. Entonces, se nota la preparación profesional que usted tiene, porque es una cultura gastronómica muy arraigada, ¿verdad? Y no solo gastronómica, ¿verdad? Y sí, la verdad es que para mí el llegarla a conocer también mediante ese diplomado de docencia culinaria, pues me alegro realmente, porque es una gran profesional, la admiro, ¿verdad? Yo veo lo que usted comparte y ese es un consejo que usted acaba de dar, ¿verdad? El hecho de que modificó sus redes sociales, lo volvió más profesional, porque eso viene siendo nuestra cara, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, tire algunas recomendaciones que puedan servirle a aquellos que vienen comenzando para saber cómo es que deben moldear sus redes sociales actualmente. Yo creo que, como decía hace rato, las redes sociales son una puerta de entrada a muchísimo conocimiento y también enlaces. A través, por ejemplo, en su momento de Facebook, ya después obviamente con Instagram también ha sido como una buena oportunidad, pero en su momento con Facebook hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes ahí. Y curiosamente, ahora sí que
¿cómo decirlo? La programación de las redes sociales, a todo lo que le damos like, como que lo percibe y dice, bueno, pues te voy a mandar más información que se parece a lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, va creando como tu perfil. Entonces, luego hay chicos que luego me dicen, es que a mí ese tipo de información no me sale en mis redes sociales. Y yo ya le di like a estas páginas, digo, sí, pero tú no consumes el contenido educativo. Entonces, yo creo que también otro de los puntos que luego no tomamos mucho en cuenta es qué consumes en tus redes sociales. O sea, qué tan buen consumidor de redes sociales eres. Porque si eres consumidor de redes sociales, de contenido de calidad, o sea, de a ver quién está haciendo qué en cuestiones gastronómicas, entonces tus redes sociales también se van a pulir, se van a limpiar y te van a mandar información que se relacione con esa área. Entonces, por eso yo siempre les digo que deben de cuidar también lo que suben, lo que comparten y sobre todo lo que ven. Que luego muchas veces dicen, ay, pero es que yo puedo estar viendo esto y no afecta. Claro que sí, te afecta porque eres consumidor. Entonces, ahora sí que no me acuerdo cómo se le llama, bueno, el contenido que te va a ir saliendo no va a ser relacionado con lo que tú estás buscando. Entonces, mantener las redes sociales limpias en ese sentido es crucial. Y actualmente también con Instagram yo creo que se ha vuelto una muy buena herramienta para compartir contenido. La pandemia nos ilustró en ese sentido, ¿no? Nos permitió hacer más corta la brecha entre diferentes personas. Y yo estoy segurísima de que a través de redes, a través de lo virtual, es la manera más fácil como vamos a compartir conocimiento. Yo creo que ya las escuelas totalmente presencial, incluso nosotros en gastronomía, yo creo que ya eso se terminó. Actualmente estoy elaborando en una de las escuelas en donde todas las materias teóricas son en línea y solamente las materias prácticas son presenciales. Entonces, eso ya nos está llevando a otra realidad, porque también el hecho de estar en línea me permite compartir más cosas en menos tiempo, ¿sí? Y compartir un conocimiento mucho más específico. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, por eso es importante que mantengan unas redes sociales fidedignas y también pulidas, ¿no? A mis alumnos siempre les digo, ok, me encanta que pongan y que suban contenido que están en la playa, que están disfrutando, muy padre. Entonces, ármate otro perfil donde tengas una cara totalmente profesional. Porque, por ejemplo, ahora que estuvieron haciendo reclutadores para el Mundial de Qatar. Entonces, estuve viendo un live sobre este reclutador y él decía que ahora las maneras para reclutar gente en cocina es que tienen que mostrar una cartera de trabajo. Casi como los fotógrafos, como los modelos, como los actores, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu cartera de trabajo en las redes sociales? ¿Qué trabajo estás publicando? ¿Qué platillos estás poniendo? ¿Te estás robando platillos de alguien más y los estás subiendo a tus redes sociales? Nada más para que se vean bonitos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno debe crear en sus redes sociales, ¿no? El hecho de promoverse a sí mismo. Yo creo que la entomofagia ha recobrado mucho interés en los últimos años. Primero yo creo que por morbo, ¿no? Yo creo que también ha iniciado como que desde esta parte ay, mira, los bichos y entonces vamos a consumirlos, ¿no? Porque hasta el día de hoy hay algunos mercados, como por ejemplo el mercado de San Juan, que está en la Ciudad de México, donde la gente va a turistear al mercado y consume este tipo de productos, pero para tomarse fotos, consumiendo, no sé, un alacrán, un grillo, cosas por el estilo, ¿no? Pero desde el lado más profesional, también con los estudios que han hecho de los insectos, ha cobrado mucha importancia el hecho de que tienen gran cantidad de proteínas, o sea, de nutrientes, tienen demasiados nutrientes, tienen muy poquitas grasas, entonces aporta mucho más
de lo que pudieran aportar otros productos. Y aparte de que sabemos que los insectos pues, prácticamente son como una plaga en el mundo, ¿no? Entonces es un aprovechamiento biológico correcto nutricionalmente hablando. Ahora, como tal no he tenido tanta oportunidad de trabajar en estos temas, pero hay un trabajo, un proyecto que desarrollamos en conjunto con uno de mis estudiantes, que empezamos a hacer pruebas para la fabricación de una carne falsa, ¿no? Hecha a base de gluten, con grillos, con chapulines y con frijol. Altamente proteica, porque sabemos que el gluten es proteína, el frijol, uno de los principales componentes de los frijoles son las proteínas, y los grillos también, ¿no? Desafortunadamente, pues por toda esta cuestión de la pandemia y el joven egresó de la universidad, pues ya no se pudo llevar a más este proyecto, pero a través de este proyecto me empezó a llamar más la atención esta gama, ¿no? Dentro de la gastronomía, porque la entomofagia yo creo que va a ser crucial en unos años, ¿no? Eso de ya consumir carne no es de que esté mal, sino que económicamente luego no es muy favorable que digamos, incluso monetariamente hablando para los bolsillos personales ya cada vez está mucho más caro el consumir, por ejemplo, res y cerdo, y hay muchas personas que la verdad es que no les alcanza para un plato de carne todos los días, ¿no? Y sin embargo necesitamos consumir esa clase de nutrientes y la mejor forma de sustituirlos es a partir de estos elementos. ¿Cree usted que esa carne falsa, así como usted me lo acaba de explicar, podría tener un mismo valor nutritivo que la carne de soya, por ejemplo? Sí, que la carne de soya definitivamente sí, porque aquí, imagínense, estamos hablando de los, por así que los componentes de los insectos, más aparte obviamente del componente de la legumbre y aparte del gluten, ¿no? Que el gluten durante los últimos años como que le hemos hecho mala publicidad, sin embargo, investigando un poquito más sobre el gluten, son elementos cruciales dentro de la alimentación. Obviamente que le han hecho mala publicidad porque ya nuestro pan ya no es como el pan de nuestros ancestros, ¿no? Que no usaba harinas refinadas, etcétera, etcétera. Pero en componentes nutricionales yo creo que el gluten sigue siendo uno de los elementos cruciales dentro de nuestra alimentación. Yo creo que la investigación y la docencia es lo que más me apasiona. O sea, siempre me preguntan cuando voy a algún lado, oye, ¿tú en qué te especializas, no? ¿En qué cocina te especializas? Y digo, en gastronomía en a fuerzas nos tenemos que especializar en cocina mexicana, en cocina de cierto país, o carnes, o mariscos. Yo creo que ya hay que empezar a ver a la gastronomía realmente como una ciencia formal, como que seguimos viendo lastimosamente a la gastronomía como que la comidita, ¿no? Entonces, y no es así. Yo creo que en ese sentido también por eso me he enfocado más en la docencia, y a mí me apasiona mucho la investigación, el hecho de promover a mis alumnos que se cuestionen cosas. Eso yo creo que es crucial, ¿no? Las últimas generaciones honestamente van a la escuela, toman clases y lo que diga el maestro sí es totalmente cierto y no debería de ser así, ¿no? Creo que ya ese punto donde el maestro todo lo dice y no hay que cuestionarle nada, ya no debemos estar en una educación así, ¿no? Hay que cuestionar al maestro, que también como docentes hay que ser humildes en el sentido de decir, ¿sabes qué? No tengo todo el conocimiento, también voy a adquirir conocimiento contigo, porque al menos en los últimos trabajos de investigación que yo he hecho, han sido gracias al conocimiento que me aportan mis alumnos. Si yo no hubiera tenido la asesoría de mis alumnos, yo no hubiera desarrollado lo que he desarrollado, porque ¿quién mejor que ellos para conocer la cocina local, ¿no?
porque ellos vienen de regiones muy específicas. Por ejemplo, al menos aquí en Acapulco hay chicos que vienen de localidades muy remotas y que tienen unas costumbres muy arraigadas, familiares, y eso es el mejor aprendizaje para uno, porque lo estás viendo desde una persona que ha vivido con eso por generaciones, o sea, no nada más de la noche a la mañana. Entonces, los alumnos también nos enseñan a nosotros. Entonces, en el caso de la docencia, yo creo que la retroalimentación es crucial. Y ese ha sido mi enfoque, ¿no? La docencia. Sí, claro. Y yo creo que también aquí, apuntando otro aspecto, yo creo que también uno aprende más de lo que enseña, ¿no? O sea, el mejor aprendizaje está cuando uno enseña. Cuando uno enseña, ahí es donde realmente nos queda más claro el tema, donde realmente empezamos a cuestionarnos, porque ahí es donde no me va a dejar mentir. Cuando uno programa como su clase y toda la parte pedagógica, ahí es donde uno dice, bueno, y si me preguntan sobre esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, uno tiene que ser sumamente meticuloso sobre los contenidos que va a dar, porque sabe uno que le van a preguntar de todo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de repente me salen contenidos o específicamente palabras, ¿no? Luego, que no me sé, eso no lo puedo poner en una diapositiva, porque si yo me llevo eso en una diapositiva a una clase, estoy totalmente segura que me van a preguntar de qué es. La fusilan. Necesito conocer sobre eso, no nada más lo voy a poner porque sí, ¿no? ¿Cuál representa su mayor logro en sus actuales alumnos, académicamente hablando, que usted pueda decir, me enorgullezco porque he logrado esta situación? Yo creo que el hecho de ver la trayectoria de mis alumnos, ¿no? Y que reconozcan, no me reconozcan a mí como profesional, sino que reconozcan el trabajo colaborativo que se hizo en un grupo. Yo creo que eso es sumamente gratificante. El hecho de verlos formados, y ya una vez que están formados o que están triunfando en cierto lugar, lleguen y me digan, gracias, ¿no? Gracias por haberme enseñado sobre esto, gracias por haberme apoyado con esto otro, gracias por presionarme en este punto. O sea, y ver que lo que uno llevó en la academia lo están llevando a cabo en práctica. Yo creo que eso es lo más gratificante, ¿no? Y el hecho de verlos formados como profesionales, ¿sí? Sí. Porque incluso me ha tocado varios de ellos que, aunque no se han desarrollado por completo en el ámbito gastronómico, llegan y me dicen, le agradezco muchísimo por esto que nos dijo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para mí lo que más me llena, ¿no? de la docencia. ¿Usted ha tenido la oportunidad o la curiosidad de redactar algún material documental, teórico, algo? Sí, proyectos de investigación, tengo uno en proceso, ya tuve, ¿cuántos hemos? Uno lo mandamos a un congreso en un trabajo de investigación, fue cuantitativo, fue sobre las materias de gastronomía, aquí los programas académicos de gastronomía. Fue un trabajo que ya, lo elaboré antes de la pandemia, entonces me dio tiempo todavía de promoverlo antes de. Y actualmente estoy, pues yo creo que ya son como 4 proyectos de investigación publicados. Hasta ahorita llevo uno publicado,
pero pues sabemos que para publicar algo pues tenemos que hacer muchísimo trabajo, ¿no? Para que realmente lleguen a ese punto. ¿Qué podemos decir de la actual Teresita Treviño en relación a la Teresita antes de pandemia? Yo creo que la formación, más bien, el aprovechamiento de este tiempo, yo creo que fue crucial, ¿no? Para mí siempre ha sido muy importante esta parte de utilizar mi tiempo, ¿no? Soy muy ambiciosa en ese sentido, desde lo bueno y también desde lo malo. O sea, me gusta, soy muy apasionada en el sentido de que me gusta lograr cosas, ¿no? Y hay veces que he cometido el error de estar en todos lados y luego en ninguno. Pero a través de la pandemia me di cuenta de que medios audiovisuales como este que estamos teniendo ahorita acortan mucho las distancias y desarrollan conocimiento. A través de la pandemia pude desarrollar casi 4 cursos en estos, no más, 5 cursos en estos 2 años, seminarios también, estoy haciendo mi posgrado. Yo creo que si hubiera empezado a hacer mi doctorado con el formato como estábamos anteriormente, yo creo que yo hubiera soltado la toalla y me hubiera puesto a llorar. Pero afortunadamente yo creo que la pandemia nos hizo hacernos multitasking, o sea, sí, multitareas, sí. Sí, y al mismo tiempo con un enfoque, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el trabajo más bonito que he encontrado a través de la pandemia. El ya aterrizar por completo para dónde voy y quién soy, ¿no? Como profesional. ¿Sí? Yo creo que ese cuestionarnos es crucial en la vida como profesionales, porque llega un punto en el que divagamos, pareciera, todos los muchachos nos ven en la escuela y dicen, pues ellos ya que se van a estar cuestionando, ¿no? Claro que sí, nosotros nos seguimos cuestionando muchísimas cosas como profesionales en nuestra vida diaria como personas, porque seguimos siendo humanos, ¿no? Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos áreas de diversión también, y yo creo que el conjugar todo eso es complejo cuando estás laborando, pero la pandemia, al menos en mi caso, me hizo reconocer lo importante que es desarrollarme en todas las áreas, porque también el área personal como que lo había dejado de lado por estar desarrollando todo esto profesional, y darme cuenta que también lo personal va de la mano con lo profesional, creo que ha sido gratificante en este proceso. Ya para ir concluyendo, mi chef, me gustaría saber cuál cree usted que es el impacto a nivel latinoamericano de la gastronomía mexicana en todos los países desde los tiempos mesoamericanos. Yo creo que en la cocina mexicana, por la riqueza que conlleva y sobre todo la diversidad que representa, es un elemento icónico, representativo de todas las cocinas sudamericanas. Hay veces que se nos olvida de que las cocinas sudamericanas también forman parte de nosotros, y no desde el tiempo de la colonia, ¿no? Desde el tiempo que llegaron los españoles. No es cierto, llevamos haciendo comercialización entre todos nosotros desde muchísimo antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y yo creo que lamentablemente la cocina mexicana, por también el territorio tan vasto que es, y por la cantidad de personas que representamos, o sea, somos casi 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, somos uno de los países, no sé si somos el país más grande de Sudamérica, no sé si Brasil nos gane, pero yo creo que tenemos una fuerte representatividad en el mundo,
Y considero, desde mi muy humilde punto de vista, que necesitamos más de las cocinas centroamericanas y sudamericanas para tomar más fuerza, ¿no? Lamentablemente yo creo que nos hemos desligado un poquito de la cocina sudamericana al punto de que son muy pocas las escuelas aquí de gastronomía que hablamos de una cocina hondureña, que hablamos de una cocina colombiana, la que más nos suena es la peruana, pero de ahí en fuera somos, me atrevo a decirlo, reverendos ignorantes de las cocinas sudamericanas, y yo creo que eso no debería de ser, ¿sí? Si bien representamos muy bien a nuestros compatriotas sudamericanos en el exterior, yo creo que gastronómicamente hablando nos hace falta hacer más comunión entre nosotros, porque tenemos ingredientes similares, porque tenemos técnicas similares, porque tenemos incluso nombres de platillos similares, que ya lo habíamos platicado una vez en alguna reunión, y creo que eso tiene que darse a conocer. Creo que es un gran trabajo que tenemos que hacer y que todavía hay un gran recorrido por lograr, ¿no? Y yo creo que la cocina mexicana bien se ha situado en el exterior, y creo que también puede ser como una guía. Bien lo decía el profesor Orellana en una de las conversaciones que tuvimos, que los peruanos quieren ser como México en ese sentido de que su cocina se represente en el mundo, ¿no? Y yo creo que somos una guía a seguir también por parte de los países sudamericanos. Si nosotros logramos hacer este reconocimiento, yo creo que cualquiera de los países sudamericanos puede lograrlo esto, porque tenemos una historia gastronómica bastante amplia, ¿no? Sí. Y que compartimos también. Un consejo que nos pueda dar para la juventud que viene comenzando la carrera gastronómica o que todavía no está segura o que quiere emprender. Pues yo creo que uno de los grandes consejos es el estar apasionado por lo que uno hace. O sea, a lo mejor puede ser que cuando ingresen a la carrera no les guste tanto como mi persona, pero el hecho de que hagan las cosas por su gusto, no tanto por necesidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente nos vuelve como, nos hace que nos destaquemos en el lugar donde estemos. No me gusta mencionar tanto, iba a decir que exitosos, pero para mí el éxito es como muy subjetivo, ¿no? Cualquiera puede decir, yo soy exitoso, y otras personas pueden decir, no es cierto, eso no es éxito, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que uno de los puntos clave es tener pasión por lo que uno hace y el gusto por lo que uno desarrolla, ¿no? Y yo creo que actualmente en el ámbito de la gastronomía, uno de los puntos cruciales es dar a conocer lo que uno sabe, ¿no? Independientemente siendo alumno, siendo maestro, en el área donde estén, apenas se acaban de ingresar a la carrera, si están a medio año, si ya están saliendo, creo que todos tenemos un bagaje cultural en cocina, todos, porque la alimentación es un formato social, es un elemento social. Desde que nacemos comemos, ¿no? O sea, si no comemos no vivimos, así es fácil. Y la comida es un elemento, más bien es un fenómeno social en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, somos importantes dentro de la sociedad alimentaria. O sea, también tenemos que promover lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que sería crucial, dar a conocer lo que somos a través de la cocina, y también el hacer las cosas con amor y compasión.
¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho por su tiempo, mi chef Teresita Treviño. Créame que he aprovechado en la totalidad este conocimiento y también pues ahí pues no sé si estaré equivocado, pero sé que México ha dicho México para los mexicanos, pero también así mismo dijeron ahí en México el sol sale para todos. Y esta es una forma en la que usted nos está también educando a todos los que vamos a ver este video de este conversatorio de su persona. Muchas gracias, Chef, por tomarme en cuenta para esta pequeña conversación, ¿no? Y bien menciona, yo creo que sí necesitamos conocer como el lado oscuro de la historia para darnos cuenta de todo lo que se requiere para llegar a cierto nivel. Y yo lo puedo mencionar, a mí me falta muchísimo, ¿no? O sea, yo todavía me siento en mis pininos porque, por ejemplo, me gustaría trabajar más investigación, me gustaría todavía hacer muchísimas cosas, pero el hecho de que ya los jóvenes vayan sabiendo, ah, mira, tengo que hacer todo esto, tengo que pasar por estos lugares para llegar a, yo creo que eso es lo que abre las puertas y estoy totalmente convencida que incluso va a haber alumnos que tengan una trayectoria mayor que nosotros, ¿no? Entonces, y el chiste es de que siempre las generaciones futuras nos superen, que desarrollen mejores las cosas, que se den cuenta que hay que mejorar con el tiempo, ¿no? Y no nada más quedarse atrás y, ay, bueno, voy a hacer lo mismo y ya. No, o sea, que se guíen de lo que uno está haciendo para que también lo superen y lleven nuevos conocimientos a las generaciones que vienen, ¿no? En camino. Excelente realmente, porque yo digo que el maestro que no quiere que el alumno lo supere realmente no es buen maestro, ¿verdad? Además que usted también debe enseñar como le hubiese gustado que que le hubieran enseñado, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho, es un honor, ¿verdad? Y pues mis felicitaciones, mis abrazos hasta el estado de Guerrero, virtual, ¿verdad? Hasta el estado de Guerrero. Ojalá nos podamos ver ya muy pronto. Dios primero. Después de la pandemia, ¿verdad? Dios está invitadísimo para venir a México. Muchísimas gracias. Dios primero que así me permita y va a ser un honor, ¿verdad?